El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de Plácido Morales es hablar de trayectoria judicial, es hablar de una gran trayectoria académica, de un gran trabajo por su estado, Chiapas. Don Plácido. Gracias, Adriana, gracias. Me halaga un ejercicio modesto. Usted ha luchado mucho por los derechos humanos en un estado complicado, complejo. Sí. Divino, hermoso. Divino por un lado, difícil por otro. O sea, es una tierra de contrastes. En la belleza, la naturaleza, coexiste la injusticia, la violación de los derechos humanos, la miseria social. ¿Cómo inicia este deseo de ser un profesional del derecho, pero además construir una carrera académica que lo ha llevado hasta donde está usted? Yo nací en Ocosocuautla, de Espinosa, Chiapas. Allí nació uno de los grandes juristas mexicanos, Emilio Rabasa Estebanel. Y yo iba a la escuela Emilio Rabasa. Y decía un retrato en la dirección. Ya ve que dicen, te vamos a llevar a la dirección. Y entonces te llevaban a la dirección. Y estaba el retrato ahí del licenciado Emilio Rabasa. Y me interesó ver su trayectoria. Él es el fundador de la Escuela Libre de Derecho y autor de un texto que ahorita tiene una gran vigencia. Se llama La Constitución y la Dictadura. Tal vez si alcanza el tiempo, a lo mejor hago algún comentario de la aplicabilidad que puede tener en este tiempo de reforma. Hoy es usted magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje. No pertenece al Poder Judicial. No. Sin embargo, hay un gran debate en el Poder Judicial en este momento por esta reforma al Poder Judicial que han propuesto los legisladores. Sí, hay un debate en el Poder Judicial y hay un debate también en el Poder Legislativo, pues ahí se están haciendo los foros por el diálogo nacional. Pero hay un debate abierto, hay una discusión abierta que se da en muchos lugares, en la academia, en los medios de comunicación, como lo que estamos viviendo aquí en El Heraldo, para hablar de pros y contras de la reforma al Poder Judicial. Una constante sí hay. Nadie dice que no sea necesario reformar al Poder Judicial. Esta reforma parte de lo que el Ejecutivo ha mencionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre su crítica constante a este Poder Judicial que le llama, pues, que está cooptado por los intereses y que está podrido, así lo ha dicho. Y también el gran debate, la gran discusión ha sido esta elección que propone esta reforma a los jueces, magistrados y ministros. Dicen algunos, incluso en este pasado foro donde asistieron los ministros de la Corte, hablaron, algunos en pro, en contra, unos hablaron que tendría que ser escalonado. ¿Usted qué piensa? Bueno, la mayoría habló en contra, ¿no? Habló en contra, habló en pro de la carrera judicial. Dos ministros hablaron de que sea escalonado y propusieron también la creación de un comité técnico de selección en el Poder Judicial para las 10 propuestas que le tocan para ministros, para poder, más los que propondrán para magistrados y jueces. No hablaron absolutamente de hacer ya una elección de los 1.600... Más o menos 1.635. 1.635 servidores públicos que tienen el rango de juzgadores, sea ministro o sea juez, pasando por magistrado de algún colegiado. Nadie se manifestó, pero hay que ver la necesidad real que hay en el país, el reclamo real que hay
de una justicia pronta y expedita, que lo dice la Constitución, pero necesitamos que sea una realidad. Yo no sé qué opinen los mexicanos, o más bien lo sabemos, pero no se están expresando todos los mexicanos sobre una real necesidad de una reforma ya. Ahora, Claudia Sheinbaum ganó esta elección, va a ser nuestra próxima presidenta electa, y dice el mandato de las urnas fue hacer el plan C. Bueno, ahí tiene una explicación conceptual. Nos enseñan a los abogados que la soberanía, y así lo dice el artículo 39 de la Constitución, que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. En las democracias el pueblo se manifiesta un día, el día de la jornada electoral, porque lo demás, la soberanía popular se le delega a la Constitución o al poder del Estado, etcétera, ¿no? Lo que explique cualquier teórico. Pero la soberanía regresa al pueblo y el pueblo la manifiesta en las urnas. Manifestó su voluntad de que el proyecto que proponía Claudia Sheinbaum y proponía a los partidos que lo propusieron, porque lo hablaron, lo dijeron, no lo ocultaron, no fue algo que se sacaron de la chistera, no, dijeron el plan C. Entonces la sociedad, el electorado, el pueblo se manifestó mayoritariamente por ese proyecto. Ya hay un elemento de legitimidad. Falta otro que se está dando, falta el debate, la discusión, porque aunque hay cuestionamientos sobre la discusión se está dando y la discusión enriquece. Los que han criticado esta reforma, magistrado, han dicho que someter a una elección popular las posiciones como ser juzgadores, como bien lo hizo usted, no importa que sea ministro o magistrado, puede tener esa tentación de los grupos criminales o de aquellos grupos políticos de participar indirectamente o directamente. Bueno, yo he escuchado esos comentarios de, como le llaman ahora, la comentocracia, ¿no? Dicen se puede infiltrar grupos de interés, el crimen organizado, dilapidar dinero en las campañas. Pues no está definido a la forma cómo se va a elegir, no está definida claramente, aunque en el proyecto de reforma ya hay algunas normas para eso. Pero regresemos al proceso. Es decir, primero hay una selección y luego hay una elección. Una selección la va a hacer el Poder Judicial. Va a seleccionar 10 propuestas, pensando en los ministros, ¿no? Y tomando como ejemplo los ministros. Otros 10 lo va a elegir el Poder los va a seleccionar el Poder Legislativo. 5 una Cámara y 5 la otra. Y 10 el Ejecutivo, para tener los 30 que van a ser sometidos a elección. Bueno, ¿es más democrático este método o el que tenemos ahorita? Que el Ejecutivo elige a 3, lo turna al Senado, en el Senado ahí sí predomina un partido y ese partido decide mayoritariamente quién va a ser el ministro. Y en caso de que no lograran hacer los consensos, pues le queda la potestad al Ejecutivo de decidir por sí solo, como ocurrió recientemente. Bueno, una es la selección. La otra vendrá la elección. ¿Qué formas serán para la elección? Bueno, hay una claridad en la selección. Para la elección, pues los que están analizando están comparándolo con una elección ordinaria, con una elección como si estuvieran eligiendo a un gobernador, a un diputado, a un alcalde o a un presidente municipal. No, o a un presidente de la República, que ya es más extremo el ejemplo. No, porque vamos a elegir a un ministro de la Corte, vamos a elegir magistrados por las jurisdicciones donde van a competir. Vamos a elegir juzgados de distrito también por las jurisdicciones. Dicen, he escuchado, a los contra la elección directa o la elección popular, dicen, no conviene porque ¿qué va a proponer? ¿Cuál va a ser su oferta? Una sentencia
favorable o desfavorable, rigidizar las sentencias, ser más flexible, ser un juez indulgente, ser un juez misericordioso. No, pues yo creo que el ejemplo no es muy claro. Entre los que vayan a competir, se tiene que revisar ante medios de comunicación, no creo que tengan que andar en un barrio, en una colonia popular, entregando una gorra o una camiseta, ¿no? No. Los que vayan a competir en los medios de comunicación, en ciertos foros, van a hablar de la trayectoria de ellos. Yo tengo las capacidades, yo tengo el conocimiento, esta es mi trayectoria. Y yo tengo esta idea de la justicia y esta es mi probidad. El electorado revisará lo que se le está proponiendo. Y no es una oferta electoral de campaña tradicional. Y prácticamente lo que está haciendo el electorado es una especie de referéndum, ¿no? Ya vino la iniciativa, vinieron las propuestas y yo decido por este o por aquel, porque su perfil me convence, o su idea de la justicia me convence, o su experiencia. Pero no tiene que ser solo de la carrera judicial, porque, por ejemplo, no tiene que empezar de oficial judicial o de meritorio o de secretario de estudio y cuenta o de juez para llegar a ser ministro. No, alguien puede surgir de la academia y conocer mucho la teoría constitucional y ser un servidor público o ser un académico pro y puede someterse al escrutinio. Puede ser parte de la propuesta y someterse al escrutinio, como hay muchos casos en la Corte, ahora que no viene de la carrera judicial. Bueno, eso es lo que tenemos que revisar. Ese punto es muy interesante porque se habla también de la carrera judicial y se plantea que muchos de los jueces, de los magistrados, tienen 20 años de carrera judicial y que han pasado estos exámenes de oposición. ¿Y cómo va a llegar alguien que sin tener una carrera judicial pueda ser electo? Pues puede llegar y puede ser electo por una razón, porque tiene los valores en su conducta y en su pensamiento, sus códigos de conducta, y tiene los conocimientos teóricos. Porque el juzgador de la Corte, por ejemplo, es un juzgador que va a conocer la teoría constitucional, pero hay otro elemento que va a permitir el pasar por el refrendo de la ciudadanía. Es que el juzgador, que tradicionalmente está encapsulado en una torre de cristal o de marfil, va a pasar a escuchar a la gente. ¿Qué reclama la gente por la justicia? Porque ahorita todo el mundo es parte de una burocracia judicial. Pasa por los escritorios, pasa por los cubículos, por las computadoras, pasa por los plenos, en el caso de o por las salas, pero no pasa por el conocimiento de la realidad. Y la sociedad mexicana es una sociedad muy desigual. Y para que sea una sociedad igual, tiene que haber un juzgador que entienda la igualdad. Se habla de la justicia pronta y expedita. Muchas personas están en la cárcel, en prisión preventiva oficiosa, y no hay ni pronta ni expedita. Lo vemos y lo vivimos cotidianamente. La Constitución señala justicia pronta y expedita como principio de derecho. El problema es cómo lo vamos a dar, es decir, con un sistema jurídico que haga más sumario los procesos, con equipamiento humano y material para juzgar, pero con juzgadores, con personal capacitado, capaz y sensible para impartir justicia. Porque puede uno impartir, interpretar la ley y aplicar la ley en un plazo perentorio, sumariamente, pero ¿está uno alcanzando a la justicia? ¿Está uno haciendo justicia en cada sentencia? Ya es otra pregunta y tiene que ver el juzgador. Eso precisamente le quiero preguntar, magistrado. El tema, por ejemplo, en materia penal de los jueces de control, estas personas que dictan si alguien puede acceder a la libertad o no acceder a la libertad y puede pasarse 20 años en esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por años. ¿Cómo acabar con eso?
En la iniciativa de reforma hay señalamientos de plazos máximos para resolver, en el que el juzgado tiene la obligación de resolver. Ya no puede quedar hasta el infinito sujeto a presión preventiva oficiosa. Tiene derecho el juzgado también, o el presunto culpable, tiene derecho a la justicia, ¿no? Porque su situación es de injusticia mientras no esté demostrado que tiene una culpa y no esté sentenciado. Entonces se está en un estado de pena. De pena. Por eso la ley antes preveía que 15 años máximo alguien que estaba prófugo de la justicia estaba viviendo, ya estaba compurgando una pena en la zozobra de estar en esa duda si un día iba a entrar a la cárcel o no. Magistrado Plácido Morales, usted es presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Da justicia? Sí, justicia laboral, justicia laboral, que finalmente también para muchos de nosotros, muchos que trabajan en el Poder Ejecutivo, es justicia. Es justicia porque tiene uno derecho al trabajo y tiene uno derecho a las prestaciones del trabajo y tiene uno derecho a la seguridad en el trabajo. Y el patrón o la dependencia también tiene el derecho a que le den un buen resultado en el trabajo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los juzgados deberían ser parte del Poder Judicial. Ya lo son los del apartado A. Los del apartado, a partir de la reforma del 19, pasaron a ser ya juzgados por jueces laborales. El tribunal que yo presido todavía sigue teniendo el tripartidismo. Creo que necesita una reforma para ser más ágil. Claro, no hay que olvidar que en una figura metafórica el patrón es el Estado, en el caso del apartado B. Ok. Uno de los grandes avances que se han logrado en este sexenio es precisamente democratizar los sindicatos. Sí, es un buen logro de este sexenio, de esta iniciativa del presidente López Obrador. ¿Y sí se ha logrado la democratización? No es algo que se vaya a lograr, una finalidad no se logra con una norma. La norma inicia un proceso, porque para la democratización del sindicato ya tienen el voto, pero falta que tengan la conciencia. La conciencia de su libertad y la sepan ejercer, ¿no? Va caminando eso, en los dos apartados, en el A y en el B. ¿Y en el tema de justicia laboral hemos avanzado? Sí, se ha avanzado, es más expedita la justicia laboral, obliga en el apartado A la conciliación y es prácticamente en una sola instancia que se resuelve. Ya no hay ese engorroso tripartidismo de las juntas de conciliación. Si se diera esta reforma judicial como está planteada, someterse al escrutinio de la población, ser votados, ¿usted participaría? No es tan fácil responder así como si fuera yo a ser aspirante a diputado. ¿O ministro de la Corte? Sí, bueno, si aspirara yo a ser ministro de la Corte, tendría que ver quién me propone. Si me propone las cámaras o me propone el Poder Judicial, que no creo, porque el Poder Judicial va a proponer a funcionarios de carrera cuando eso se dé. Pero si me propusiera el Ejecutivo o si yo tuviera acceso a presentar mi propuesta, pues yo la presentaría. Pues hace falta un laboralista ahí en la Corte. No hay laboralistas en la Corte, siempre ha habido. Son más constitucionalistas. Bueno, los de recientes son más constitucionalistas, pero hace falta... Eso es muy interesante porque ¿qué ganaríamos los mexicanos con tener a un laborista como ministro? Pues muchos asuntos en materia de conflictos laborales, conflictos individuales laborales y sindicales van a los órganos del Poder Judicial. Van al amparo directo a la Corte, van a los colegiados y hace falta que alguien que conozca esto. Siempre ha habido una gran tradición. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando fue
la nacionalización de la industria petrolera, hubieron laboralistas en la Corte que resolvieron. Don Salomón González Blanco era un laboralista que resolvió. Que estaba, sobre el laudo favorable, era ministro de la Corte, okay. ¿sí? El 38. Bueno, y desde entonces no hemos tenido... No, sí han habido otros laboralistas, sí. Pero siempre se equilibra los juzgadores o los ministros. Me lo imagino perfecto en un foro diciendo usted, yo quiero participar en esta consulta popular para ser ministro. ¿Qué propondría Plácido Morales? Bueno, como no... Vamos a hacer un sueño, le podríamos llamar, como le llamaban los candidatos antes de entrar a la campaña, ¿soñaban? Soñaba. ¿Podría ser? Yo creo que la primera quimera, para no llamarle sueño, que debo de tener es que la reforma sea una realidad y los aspirantes a juzgadores federales y locales pasen por el escrutinio popular. Primera. Segunda, ¿qué propondría? La primera propuesta sería mi trayectoria y mi persona y los conocimientos. ¿Cuántos años de trayectoria? Pues Plácido. voy bueno, yo ando por los 50 años de vida pública, muchos años de docencia, otros años de lucha social, otros años en la administración pública, otros años en la materia laboral. ¿Pero qué propondría? La primera propuesta soy yo. Usted. Ajá. Soy yo. Yo y mis conocimientos y la experiencia que tenga, aunque no he hecho carrera judicial. Carrera así de escalafón burocrático. Okay. De eso no es una certeza. No es una certeza. Una. La otra es los conocimientos que tenga sobre la materia. Pero la tercera es la idea de la justicia que tenga el juzgador. Es muy importante, más un juzgador constitucional que tiene un margen más amplio para la interpretación de la ley, para la búsqueda de la justicia. ¿Cuál es su idea de la justicia, sobre todo cuando usted es originario de Chiapas y regresamos a su estado? De una tierra de injusticia. Pues la primera idea de la justicia no es la idea formal y la que le enseñan a los abogados, ni la de Ulpiano, que da a cada quien lo suyo. No, la idea de la justicia es que quien la imparte tiene que ver más con una idea que yo tengo desde mis años de muchacho, que es los consejos de Don Quijote a Sancho cuando va a gobernar la península barataria. Dice, hayan en ti más compasión las lágrimas del pobre que las dádivas del rico. Cuando debieres y tuvieres que doblar la vara de la justicia, que sea con el peso, con la misericordia. Porque la justicia es un valor humano. Para casos de excepción, para casos donde el juzgador tiene un sentimiento un principio de libertad para juzgar con base a la norma jurídica, por supuesto. Claro. Pero la norma jurídica siempre encierra un valor, siempre encierra un bien. Por eso los tribunales constitucionales están sujetos a interpretación. Y por eso ya ahora se juzga con base a principios, porque se busca la ley más buena y no le llama más justa. De estos principios que usted me menciona, que es precisamente la justicia, el valor más preciado es que se haga justicia, que tengas Estado de Derecho. Sí, que se tenga Estado de Derecho, pero en la idea del Estado de Derecho, porque mucha gente confunde, dice el Estado de Derecho, que se imponga el Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho no se impone. El Estado de Derecho es una práctica entre el que el ciudadano cumple con su deber y el Estado respeta sus derechos y viceversa. Así es. Ese es el Estado de Derecho. Para eso existe una norma, que es la Constitución. Por eso algún tratadista dijo, la Constitución es norma, pero también es horma, porque moldea las conductas, moldea la conducta social, individual y colectiva, sin que le imponga, sin que sea coercitiva. ¿Usted cree que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho
a la justicia? Desde el momento de ser, no solo mexicanos y mexicanos, cualquier persona tiene derecho a la justicia, es un derecho humano. De cualquier lugar del mundo, la Constitución establece una generalidad en ese sentido, como el derecho a la libertad. Sí lo tenemos y es un anhelo que se alcance. Y la justicia en un sentido muy amplio. Entonces, ¿usted cree que ricos y pobres somos juzgados bajo las mismas normas? No, bajo las mismas normas sí, bajo los mismos juzgadores, bajo los mismos sentidos del juicio, de juzgar no, con los mismos abogados no, ni con la misma, ni los mismos prejuicios de los impartidores de justicia, prejuicios, no le llamo juicio, porque no es igual alguien que demanda justicia que tiene la capacidad de contratar al mejor abogado, que es capaz de mantener relaciones confesables e inconfesables con juzgadores, a alguien que va y lo va a defender el defensor de oficio, o ni él, o lo defenderá como trámite. No todas las personas de nuestro país son juzgados de igual manera, precisamente por eso es necesaria la reforma. Usted ya me dijo que va a participar si se presenta la oportunidad. Me preguntó y yo le dije, me dijo, ¿sueños? Yo le dije, ¿quimeras? Sí. Bueno, no sé todavía. ¿Realidades no? Bueno, realidades, si fuera la reforma, si estuviera en la coyuntura, si pudiera tener el beneficio de la propuesta, pues participaría. Muchas gracias, doctor Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por esta entrevista. Gracias, le agradezco mucho la entrevista y no me lo esperaba así. Pues fue muy espontánea y bueno, pues finalmente dije lo que pienso. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Usted se ha reunido con Claudia Sheinbaum, presidenta electa? Una ¿Ha vez. platicado con ella? ¿Se ha expuesto de manera abierta las deficiencias que se tienen en el apoyo a los trabajadores? Una vez me entrevisté con ella y antes de ser la candidata electa, y efectivamente le llevamos un diagnóstico de lo que veíamos nosotros como estaba hoy Pemex en sus instalaciones y en su personal. Desde luego lo llevamos con cifras claras, pero además oficiales. Y bueno, le pedimos que por favor apoyara a Pemex, que necesitaba una renovación en muchas cosas. Ella estaba muy comprometida. Yo creo que tiene un gran conocimiento de lo que es la empresa. Esperemos que mejore mucho para bien de México, porque la verdad lo necesita.